Hola, ¿cómo están? Bueno, han pasado varios podcasts, han pasado varios audios, he podido boletearme un poco, he podido hablar de paz mental, de identidad, y hoy les quiero hablar de algo muy importante para nuestra vida cristiana. Hoy es la base, el pilar de la vida cristiana como la conocemos hoy. Entonces, yo quiero hablarles hoy de la gracia, de cómo concibo yo la gracia, porque sé que es un tema que genera a veces como rayes, o hay personas que se extralimitan con la gracia, o hay gente que no cree en la gracia, sino que cree que todavía debe hacer lo que dice el Antiguo Testamento. Y pues bueno, yo hablarles desde mi punto de vista, de lo que he podido aprender con Dios, pero también con lo que he podido aprender de mi experiencia con Dios. Bueno, yo sé que hay personas que dicen, no, yo puedo vivir la gracia de Dios hoy porque a mí Dios me rescató del alcoholismo, porque yo me bebía hasta el agua del florero, porque yo no podía ni siquiera olerlo porque me bajaba todo el estanco. Y bueno, que no se podían echar antibacterial porque sentían el alcohol y enseguida se iban por una taberna. No sé, cualquier cosa de esa. Eh, Gracias a Dios ya no vives así. Gracias a Dios ya pasamos por eso, ya lo superamos. Y si estás luchando con eso, Dios te puede dar la fuerza diariamente para que sigas adelante. Hay personas que dicen, no, yo era de farra en farra, de fiesta en fiesta. Eso es el carnaval de Barranquilla, me quedaba chiquito. Yo vivía, era de punchis, 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 pum, pum, punchis. Yo, tum, pa, tum, pa, tum, pum, tum, pa, tum, pam, tum, pa, tum, pum, pum. Y ahí lo que fuera, iba donde terminaba. Y yo a veces llegaba y pasaba 3 días derecho y prefería rumbear que hacer mercado, lo que sea. Listo, válido. No estoy menospreciando esa vida donde te sacó Dios. Eh, lo digo es porque yo estuve en la iglesia todo el tiempo. Eh, para mí lo más difícil era como, "Ah, me como el queso de la nevera o no". Eh, no, hoy no voy a culto, hoy soy rebelde, hoy no voy para culto. Lo digo no para que crean que yo soy más santo que esas personas que Dios las rescató de una vida pasada turbia. No, lo digo es porque lo digo para que quede claro que cada uno de nosotros tuvo un origen en la gracia. Tuvo un momento en el que tocó decidir si seguía a Dios o no, independiente del pasado o de independiente del origen de la gracia. Todos necesitamos tener presente que hubo un momento en nuestra historia en la que nos decidimos por Dios porque nuestra vida nos estaba alejando de Dios. Entonces, no importa lo que haya sido, estamos viviendo bajo la gracia. Eh, Quiero aclararlo, yo personalmente admiro a la gente que estando en la iglesia se apartó y regresó, porque son valientes, son personas que pudieron conocer las dos versiones de la historia, y regresaron a la iglesia, como también los que estuvieron de aquel lado, recibiendo todo lo que podían tener, teniendo la conciencia apagada, por así decirlo, y pudiendo hacer todo lo que querían. Y un día dijeron, no, ya eso no va, voy a seguir a Dios y voy a dejar de hacer eso. Me parece admirable, me parecen súper valientes, los admiro un montón, en serio, y me encanta escuchar su historia porque en serio aprendo un montón de lo que es la gracia, aprendo lo que es Dios para cada uno, y también puedo aprender de lo que ustedes vivieron para poderle enseñar a otro. Entonces, no crean que todo eso se perdió o que ya no tiene valor. Tiene un valor diferente. Ya no es el valor de tu vida, sino el valor de la experiencia que pueda ayudar a otros a seguir adelante. Piensa en eso. Entonces, tenemos que tener presente que todos tuvimos un encuentro con la gracia de Dios. Todos tuvimos un momento en que decidimos seguir a Dios y decidimos dejar atrás la vida que nos iba alejando de Dios poco a poco. Que tuvimos un momento en el que decidimos ponerle freno o desenmascarar el pecado en nuestras vidas.
¿Qué pasa? ¿Por qué hablo de pecado? Porque la gracia nos libra de las consecuencias del pecado. O sea, no se puede hablar de gracia sin pecado. Nosotros no podemos hablar de la obra redentora de Jesús, de que Jesús murió en la cruz para hacer un adorno dentro de las capillas. No, Jesús murió para darnos salvación. Jesús murió para derramar su sangre, para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros pudiéramos dejar el pecado atrás y Dios nos pudiera ver con los ojos de amor a través de Jesús y no a través de nuestras imperfecciones. Por eso no se puede hablar de gracia si no se habla de pecado. Bueno, pecado. Pecado es todo lo que nos aleja de Dios. El pecado es nuestra decisión de voltear la mirada de Dios a través de actos, decisiones, pensamientos, a través de lo que vivimos, por así, básicamente, que eso comprende muchas cosas. ¿Qué pasa? Nosotros a veces creemos, o muchas personas creen, que el pecado es un repelente para Dios, que cuando tú pecas Dios no se puede aceptar, que la manera de mantener lejos a Dios es pecando. Pues querido amigo, déjame decirte algo, querida amiga, si el pecado tuviera ese poder sobre Dios, significa que sería más poderoso que Dios, y Dios es todopoderoso. Entonces, Dios perfectamente puede estar al lado de uno pecando. Es más, Dios ve cuando uno peca. Dios ve cuando uno está haciendo lo que no le agrada. Cuando uno decide poner la mirada en otra parte y dejar de mirar a Dios. El pecado nos aleja de Dios porque nosotros nos apartamos de Dios. Porque nosotros ponemos la mirada lejos de la dirección en donde está Dios y vamos hacia ese camino. No porque Dios diga, ay, voy a ver a Mike. Ay, Mike pecó, no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Oh, no, no lo puedo tocar. Oh, no, está sucio. Oh, no. A Dios le vale 3. Es más, si Dios no pudiera estar en medio del pecado, o sea, si no pudiera que el pecado es más poderoso y no por una decisión propia de no contaminarse con eso, por así decirlo, bueno, también suena feo, es que solo vemos que Dios se puede acercar e incluso el olor a pecado hace que Dios se acerque, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, o sea, la gracia cubre mucho más que el pecado. Y quiero que pienses en esto. En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue al Edén después de que ellos pecaron. Y fue y preguntó por ellos. Y dijo, hey, ¿dónde estás, Adán? Adán, ven, quiero hablar contigo. Hey, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Adán se escondía de Dios porque tenía vergüenza. En ningún momento fue, no puedo ver. O sea, Dios diciendo, no puedo ver porque, ¿qué pasó? No puedo ver. O sea, Dios se volvió ciego por el pecado. No, por el pecado del hombre, perdón. No pasó eso. Dios buscó a Adán. Adán se escondió. Y aún así, Dios tuvo el primer acto de misericordia y de gracia hacia la humanidad. Y fue, te avergüenzas porque estás desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No, que comí del árbol de bien y del mal, que me dijiste que no comiera. Me desobedeciste. Sí, bueno, coge esta ropa hecha de piel de animal y vístete. Lo que significa, algunos teólogos dicen que ese fue el primer sacrificio. Dios se desquitó, por así decirlo, con esa pobre cabrita para no desquitarse con Adán. Porque Adán había desobedecido. Y aún así vino como, estás avergonzado que estás desnudo, listo, toma, vestido, sigamos. ¿Qué paz pasó? Y la Biblia no dice que Dios se apartó de la humanidad y dejó de hablar de Adán. No, siguió ahí con Adán. Ahora veamos el ejemplo de Jesús. Si Jesús no pudiera estar cerca del pecado, no se hubiese acercado a los israelitas o a toda la humanidad representada en los israelitas en forma de hombre. ¿Sí me entienden el punto? Si Dios fuera esa imagen
que tenemos de que su santidad impide que se acerque a nosotros, Jesús no hubiese venido a la tierra, o Jesús hubiese muerto en el cielo. Entonces, Dios sí se acerca al pecador, sí se acerca, y el pecado no lo puede alejar. Nosotros somos, nuestro pecado consiste en alejarnos nosotros voluntariamente de Dios. Y aún así Dios viene a buscarnos, tanto para darnos vestido y quitarnos la vergüenza, como para hacer milagros y recordarnos que Él sigue con nosotros, como lo hizo con Jesús. Y hoy lo sigue haciendo con su Espíritu Santo. Entonces Dios sí se acerca a nosotros. Nosotros somos los que decidimos mirar hacia otro lado. O mira, Dios viene por la calle del lado derecho. No, yo me voy por la izquierda y me voy a alejar más de él. ¿Sí me entienden? Ese es el punto. El pecado produce eso. Pero quiero que tengan también otra imagen. La gracia inicia. Dios comienza a cubrir abundantemente con su gracia cuando hay pecado. Y yo lo veo de esta manera. El pecado es un olor fétido, pero Dios se acerca a nosotros, nos lava, quita ese olor y transforma ese olor fétido. Lo que era un olor fétido lo transforma en oraciones y alabanza y se convierte en olor fragante a Dios. ¿Y cuál es ese olor fétido? El olor a cigarrillo. Dios transforma el olor a alcohol. Dios transforma el olor a rumba, el olor a marihuana, a vicios, a inmoralidades. Lo transforma en olor fragante a través de su gracia, a través de perdonarnos los pecados. Tengamos algo presente también. Dios tiene poder de transformar el olor a muerte en vida. Dios tiene el poder de transformar el olor a cigarrillo en una oración que viene siendo olor fragante, como dice la Biblia. Veamos a Dios como una cascada que nos quita el barro y la suciedad, y no como un látigo que viene a maltratarnos porque nos ensuciamos. Cada vez que nosotros pecamos, es como si nosotros nos metiéramos a un barro, a un lodo, nos ensuciáramos. Y Dios nos acaba de dar un pantalón y una pinta nueva. Una pinta así, no sé, a mí me encanta Nike. Una camiseta Nike así retobla ¿la de quién? La del Barcelona así nuevecita con todo el kit deportivo, ¡pam! Nuevecito. Y vengo yo y me pongo a jugar y la embarro toda. La embarro mal y además termino revolcándome en basura, o sea, porque me caí y me resbalé y el barro me terminó llevando hasta la basura, entonces estoy fétido, estoy hediondo. Dios no llega con un látigo a decirme, ensuciaste la ropa, ¿qué te pasa? ¡Pah! ¡Toma! No, Dios es como una cascada, como una ducha. Jesús en su sacrificio es como una ducha que viene y me lava, me limpia y se lleva el barro y la suciedad a la alcantarilla. Pero sigue siendo esa agua que sigue limpiando. Sigue siendo agua. Se transformó en barro, se transformó en basura, en suciedad, para limpiarme a mí. Pero sigue siendo esa cascada que me limpia. Eso es Jesús. Esa es la gracia. La gracia transforma mi olor fétido en olor fragante delante de Dios. Jesús transforma el olor a muerte en olor de agradecimiento, en oraciones buenas delante de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, tratemos de vivir bajo esta gracia. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. La gracia inicia en nuestras vidas el día que aceptamos que Jesús es esa agua que nos limpia y que lo hizo a través de su sangre, de su sacrificio, que se acercó a nosotros, que nos abrazó a la humanidad, sanando al enfermo, mostrando todo lo que Él podía hacer. Y no solamente mostrando poder de sanidades, sino de poder restaurar vidas
dando propósito, dando todo lo que hizo, que está reflejado en los evangelios. Él vino a sanar, Él vino a romper cadenas, Él vino a dar propósitos, Él vino a enseñarnos que no importa la profesión, Él puede escoger a pescadores, a cobradores de impuestos, a médicos y transformarlos en mensajeros de su palabra. Entonces, cada vez que pensemos en la gracia, pensemos que que la gracia es el acercamiento de Dios a mi vida después de que yo puse la mirada de lejos de Él. Pensemos en eso y no nos aprovechemos de eso. Porque la Biblia también dice que en Primera de Pedro capítulo 5, al final del versículo 12, dice: manténganse firmes en esta gracia. Y en la versión de Message, que es la versión en inglés, que es como lenguaje actual, dice: embrace this grace, que traduciéndolo al español dice: abraza esta gracia, apropiate de esta gracia, hazla tuya. Y a mí me encanta ver que la gracia es un abrazo. No sé a ti. A mí me encanta pensar que Dios extiende sus brazos cada vez que fallo. Y se acerca a mí y me dice: todo bien, vamos a hacerlo mejor esta vez. En ese abrazo, el olor a barro y a basura se convierte en un olor fragante delante de Dios. La gracia tiene la capacidad de transformar el olor de muerte en vida. Pero también no te des palo. Más bien, recuerda ese sentimiento cada vez que tengas la oportunidad de pecar. Mi oración constante a Dios es: dame asco por el pecado. Y funciona. Pensemos en la gracia como el abrazo de Dios a pesar de nuestras suciedades. Y vamos a comenzar a aprovechar este beneficio que tenemos en Él. Entonces, no importa el origen de tu gracia, recuerda que el final siempre es abrazarnos con Dios. Nos vemos en el camino.